Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de su programa Nación RD. Como saben ustedes, en este programa tratamos los problemas que enfrenta la República Dominicana y traemos personas que conozcan bien de estos y no solamente que nos lo presenten, sino también que nos ayuden a encontrar la salida, la solución, cómo podemos mejorar como sociedad. En la entrega de hoy les prometemos una interesantísima conversación con el consultor en seguridad informática Elías Robles. ¿Y de qué vamos a hablar con él? Hablaremos acerca de las redes sociales, esta realidad que se ha impuesto en la sociedad y que ha cambiado la forma de relacionarse, de comunicarse, de informar y también de hacer negocio. Todo esto y más después de la pausa. Continuamos con más de Nación RD. Bienvenido, Elías Robles, como dije en la introducción, experto y consultor en temas de seguridad informática. ¿En qué consiste este trabajo que puede sonar un poquito complejo para quienes estamos acostumbrados a las carreras y profesiones tradicionales? Sofisticado. Muy sofisticados. Mira, básicamente nosotros trabajamos apoyando organizaciones, la industria, gobierno, agencias de seguridad, educación, acerca de cómo proteger la información. Tú sabes que la información ha venido a ser el nuevo gran activo. Así es. De hecho, fíjate la gran cantidad de recursos que se mueven sin que haya un intercambio de dinero como tal. Todo tipo de transacciones hoy en día, en alguna manera, se basan en la información. Entonces nosotros trabajamos apoyando a las organizaciones en los retos que tienen acerca de cuál es la mejor medida o cuáles son las prácticas que deberían seguir para proteger este tipo de activos, ya sea de una divulgación no autorizada o ya sea de una alteración de contenido o cualquier otro tipo de amenaza que pudiera existir. Perfecto. A propósito de la labor que usted realiza como consultor, el tema de las redes sociales, que es el que nos ha convocado en la entrega de hoy, ¿qué hace a las redes tan adictivas? Mira, yo te diría que eso es una combinación de factores. Está el elemento humano y está el elemento diseño. El elemento humano, porque cuando nosotros vemos, nos acercamos a la presentación de todos estos tipos de servicios, si te das cuenta, atraen mucho visualmente. Entonces te ofrecen experiencias en la cual tú ves, en la cual tú oyes, en la que se aboca a tu curiosidad, en lo que hay oferta, pero también nosotros vemos cómo hay un diseño especial y dedicado por cada uno de los diferentes grupos que presentan su oferta a la sociedad, de manera que se vuelvan mucho más atractivas, en alguna medida persiguiendo algún nivel de exclusividad o mayor tiempo en ella. Es decir, que lo que nosotros tenemos en la mano es una herramienta que ha sido fríamente calculada para que haga eso que está haciendo. Indudablemente, indudablemente. Y de hecho, hay un detalle muy interesante. Si tú te das cuenta, muchos de estos servicios gigantescos que se pudiera decir que controlan el mundo, no es que vamos a caer en la paranoia de la corporación Umbrella de Resident Evil, pero realmente estas grandes corporaciones, cuando tú te das cuenta, ellos lo que quieren es que tú vivas una experiencia con ellos y mientras más experiencia tú vivas, más información ellos recopilan tuyo y esa información que ellos recopilan o que ellos te presentan te pueden incidir para que tú tomes una decisión de negocio o ellos pueden tomar esa información tuya para procesarla y luego venderla como estadística o como algún otro tipo de recurso a otras partes interesadas. O sea que, tal y como ha dicho, el gran bien de esta generación es la información. Sí, correcto. A expensas que damos voluntariamente, sin que nadie nos esté diciendo qué decir de nosotros. Sí, lo que pasa es que la gente, por lo regular, no tiene un entendimiento adecuado del valor de su información.
Independientemente de qué tipo de persona sea. No, no, eso no tiene que No ver tiene si tú que eres una ver persona con políticamente una supuesta personalidad, o si tú eres una personalidad, al final es información. Información que ellos con programas muy sofisticados luego van hilvanando, van indexando, encuentran tendencias, saben dónde tú vives, dónde tú te mueves, la información, dónde tú pasas la mayor parte del día, quiénes son tus contactos, cuáles son los temas que tú hablas, las imágenes que te agradan y todo ese tipo de cosas, ellos lo convierten en productos para venderlo más adelante. Posiblemente con una alta aplicación en aspectos que tengan que ver con la publicidad, pero no exclusivamente. Pero ¿y qué pasa cuando quien está dentro de todas estas redes que se vende la información personal son precisamente jóvenes con un nivel de protección muy mínima, que no están al tanto de todo lo que está pasando? ¿A cuáles riesgos se expone? Mira, todo tipo de riesgo, porque la información es algo que se puede usar a tu favor o te En puede contra. hacer en tu contra. Particularmente cuando nosotros en el tiempo vamos madurando y lo que eran declaraciones políticamente correctas o aceptables en una década, en la otra década ya no son correctas. Bueno, Pero escúcheme, lo estamos viendo ahora con los recuerdos de Facebook. Hay publicaciones que a uno le salen de 5 años, sí, que uno dice, pero ¿y en qué yo estaba pensando? exactamente. Por ejemplo. Mira, yo te cuento que ya por el año, al inicio de este siglo, nosotros estábamos experimentando con lo que eran los progenitores de las redes que tenemos ahora, que era MSN, El Messenger, y ese tipo de cosas. Y también estaban los grupos y los foros que se los participaban en ellos blogs. por correo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que pasado el tiempo, ya no seguí usando esos foros, pero ¿qué yo hice con toda esa información? Yo la eliminé. ¿Por qué? Porque es una información que luego me va a perseguir y en el día de mañana, en un futuro, puede ser valorada por alguien con criterios muy diferentes a los que nosotros seguíamos cuando emitíamos esas opiniones y hablábamos de esa manera hace 15 años 15. atrás. Pero la información realmente se elimina, porque yo tengo entendido que hay informaciones que o sea, ciertos tipos de información que uno cuelga que uno puede eliminarla visualmente por un tiempo, pero que siempre puede encontrarse en la plataforma, en las nubes. Mira lo que sucede. Lo que sucede con la información, después que ella entra en los sistemas, por lo regular esa información sufre algún proceso de respaldo. También sufre replicación en otros servidores. Al final no se tiene control de en cuáles lugares está la información ni tampoco en qué tiempo. Y de hecho se podría volver una labor imposible el tú tratar de rastrear toda la información que primariamente tú pusiste, colocaste en una página, pero que posiblemente ya está en tu máquina, que está en tu caché, Que tú descargaste. que tú la descargaste, que tú la grabaste, que tú tiraste fotos, que se fue replicando en otros servidores. Entonces, lamentablemente, la información, después que subió a los medios a la fecha de hoy, es muy posible, casi imposible eliminarla con certeza. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con aquello que cómo uno se expone, aquella información que nosotros damos de nosotros y de los lugares en donde nos encontramos, porque acabamos de escuchar que la eliminación total es muy difícil, Casi imposible. casi imposible. Entonces, te cuento que esa misma información luego se usa para evaluarte. Por ejemplo, en los perfiles, tú estás ahora solicitando un tipo de trabajo o alguien quiere saber quién eres tú, cómo te conduces, si eres conflictivo, cuáles son tus intereses, si tú te manejas bien políticamente o cuáles son tus tendencias. Yo no tengo que preguntártelo, yo busco cuál es tu perfil y tu perfil me va a revelar mucho más información de la cual tú estarías dispuesto a compartir de manera voluntaria en una entrevista. Y a partir de toda esa recolección de tantos lugares donde tú has estado opinando y donde te han inclusive citado, se crea un perfil y se toma una decisión sin tú ni siquiera enterarte. He conocido casos de personas que me han confiado, trabajan en empresas reclutadoras de recursos humanos, que hay perfiles que han descartado
porque han entrado a las redes de esas personas. Claro. Y han visto que... Yo mismo lo he hecho. Ah, bueno. Y han visto que no es... El perfil que está exponiendo esa persona no es el que se acopla a lo que ellos necesitan. Con lo que ellos están buscando. Exacto. Esa no es la representación. Y de hecho, cuando nosotros estamos entre amigos, nosotros bajamos las defensas. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos vivir, ni debemos vivir, en un ambiente paranoico. Pero en lo que tú y yo estamos riéndonos, que estamos en el parque, que nos echamos agua con la manguera, que estamos en cualquier tipo de cosa, hay uno de los amigos de nosotros que nos está grabando. Sí. ¿Y qué resulta? Que esa información que no estaba supuesta a ser compartida, hoy ya está en los medios y te va a perseguir por siempre. De hecho, existen servicios donde a partir de tu correo electrónico te pueden buscar en miles de millones de páginas, wow, donde aparece toda tu información, toda tu vinculación, tu historial como individuo desde que se apareció ese identificador. Y no solamente eso, sino otras formas de identificación que se pueden deducir y conjugar a partir de un solo componente. ¿La República Dominicana tiene alguna legislación que usted conozca que pueda regular esto de una forma mucho más eficiente? Porque estamos viendo que el tema información es muy delicado, mucho más de lo que la mayoría del común de los ciudadanos pudiera pensar. Lo que sucede es que tú le estás dando un uso a tu información. ¿Y quién te puede? Pero algunas empresas pueden tomar eso y hacer lo que sea con ella. Pero no solamente otras empresas, los individuos. Inclusive hasta los enemigos tuyos. Porque, por ejemplo, ¿qué ley podría limitar el que una persona diga, estoy saliendo de viaje de Santo Domingo a España, nos vemos en 2 semanas? ¿Qué ley te protege en cuanto a eso? Eso es simplemente una forma inadecuada de tu vivir. La información personal. De tú vivir tu gran experiencia, sentirte y compartir lo grandioso que tú eres, pero eventualmente tú estás diciendo, mi casa está vacía. Yo no te voy a estar atento a ninguno de mis activos. Y esa información puede ser utilizada en tu... Un detalle, a propósito de lo que nos está contando, saben que hay personalidades que se han hecho con las redes sociales, y a propósito de esta información, recordamos que en el 2016, una figura que nació con las redes, Kim Kardashian, una de las personas que más se aprovechó de la visibilidad de las redes sociales, la estrella de la telerrealidad abandonó durante un tiempo esta plataforma después de haber sido víctima de un atraco en un hotel de París en el que se alojaba en octubre del 2016. ¿Por qué la atracaron? Su sobreexposición en Instagram ayudó a que los atracadores supieran en tiempo real dónde se encontraban. Y tras ese incidente, la joven de la telerrealidad tomó un poquito más de conciencia y como que bajó un poquito la guardia. Se administró mejor. Se administró un poquito mejor. Y si eso es ella, una figura sumamente expuesta, que anda con personas, que tiene guardia, protección y todo ese tipo de cosas. ¿Qué puede ocurrir del niño de 12 o 14 años, familia de nosotros, que se pasa todo el día viendo quién le da likes a su fotografía y quién aprueba los mensajes que él postea? Mira, en ese caso yo te diría que más que un peligro físico como tal, el riesgo al que se expone este joven es a convertirse en un monstruo. ¿Cómo un una persona completamente deformada por la siguiente razón. Mira qué es lo que resulta. Muchas veces nosotros vamos a las redes a buscar la aprobación que nosotros no tenemos en la realidad. Aparte de que también se está dando un desplazamiento entre el compartir de las personas y se está moviendo ahora a relaciones virtuales. Bueno, donde nosotros hemos visto que muchos encuentros sociales está todo el mundo con un teléfono en la mano en un rincón. Y si no todo el mundo, la gran mayoría. Que eso es una tragedia. Una tragedia porque entonces la sociedad está perdiendo esa capacidad de vinculación. Y mira, sería interesante nosotros aprender de las hormigas. Es interesante cuando tú ves las hormigas que van
que vienen del hormiguero, que están buscando alguna comida. Ajá. ¿Qué hacen ellas cada una cuando se encuentran? ¿Qué hacen? Yo nunca me han Nunca No, le han no, dicho no, el secreto. nunca me lo han dicho, pero yo veo que ellas hacen como algún tipo de protocolo y se van interactuando con ellas. Pero ¿qué pasa? Que ahora no, nosotros lo que vivimos son vidas solitarias conectadas nosotros con estos aparatos. Y si nosotros encontramos fuentes de satisfacción donde lo que busquemos sea la aprobación y el reconocimiento de los demás y la popularidad, nosotros nos vamos a volver expertos en aparentar ser las personas que los demás quieren, aunque realmente nosotros carezcamos de las cualidades básicas como individuos. Quizás eso explica por qué cada una de las redes más populares están dirigidas a determinado perfil de personas. Por ejemplo, Facebook tiene el criterio personal, Instagram, Sí. hay una edad y un género, son casi siempre más las jovencitas para tirarse su fotografía, Porque esa es filtrarla. porque esa es su manera de promoción. Exactamente, Esa es su manera de filtrarla y mostrarse como ellas no son, Correcto. como ellas no son. Hacemos una pausa y al regreso vamos a seguir hablando acerca de esta nueva sociedad que se nos presenta con el uso de las redes sociales. No se muevan. Continuamos esta interesantísima conversación con Elías Robles, consultor en seguridad informática, y hablamos acerca de las redes sociales. Antes de la pausa nos describía un poco esta nueva sociedad que se ha formado a través del uso continuo y yo le agrego abusivo de todas estas plataformas que, como nos decía alguien que está participando en el programa detrás de la cámara, aleja al que está cerca y acerca al que está lejos. Hay una nueva sociedad y eso es indiscutible. Mira, yo no sé si decirte que se está creando una nueva sociedad. Yo lo que sí sé es que estamos matando una sociedad. Una generación que Porque se ¿qué va interrelacionaba. a surgir de aquí? Yo no sé si vamos a seguir siendo sociedad, en el sentido de que las habilidades básicas de comunicación, de compartir y de vivir en comunidad, cada día están siendo desplazadas. Y tú te das cuenta que si tú tomas un grupo de niños, míralo cuando salíamos a recreo, la bulla y todo a correr y a encontrarnos. Pero hoy en día tú ves que los niños lo que quieren es, si tienen un dispositivo, entonces desaparecen los otros niños. ¿Tú sabes lo que va a pasar con eso? Tú vas a tener un inadaptado social. Tú vas a tener una persona antisocial que no va a estar en capacidad de interactuar con las demás personas. Fíjate que, por ejemplo, nosotros anteriormente nos subíamos en una guagua que iba a un pueblo. Pero en lo que llegábamos de aquí a La Vega, ya nosotros conocíamos la vida y milagro de todas esas personas y salíamos con teléfono y relaciones, resultábamos que éramos primos, todo ese tipo de cosas. Hoy en día tú haces un trayecto de aquí cruzando el puente y tú no sabes quién venía al lado tuyo. Porque nos estamos despersonalizando, estamos tan absortos en nuestra propia realidad o realidad virtual. Sí, pero nuestro propio entorno, pero ¿cómo, nos estamos aislando. ¿Cómo uno puede discriminar entre tener algunas barreras de defensa para no caer en la paranoia o una persona que sencillamente se resiste al cambio? El típico viejo que todo lo que ve como moderno y nuevo, los dinosaurios, todo lo que es moderno y nuevo, eso está malo. ¿Cómo nosotros podemos hacer esa diferencia? Mira, nosotros tenemos que entender las limitaciones que arrastra una generación que simplemente no conoció estos medios. Que es como la generación antes de ellos que no conocieron la televisión. Exacto. Como la generación antes de ellos que no conocieron los vehículos. Sí, realmente hay algún tipo de resistencia, pero también de temor, porque fíjate que para tú acceder a todos estos tipos de recursos, tú necesitas conocimiento, necesitas habilidades, necesitas comunicaciones. Sí, pero los niños de ahora nacen con eso. No, ellos realmente, sus manos terminan en un dispositivo, no terminan en las uñas, ellos terminan en un dispositivo. No nacen, desbloquean cualquier teléfono y son capaces de... Entonces, nosotros debemos reconocer eso, que existe una realidad o una brecha generacional que no necesariamente se va a montar en este caballo o en este carro. No podemos forzarlo.
existimos lo que vivimos la transición. A pesar de mi corta edad, yo tengo más de 40 años en tecnología y he visto desarrollarse, cambiar, aparecer y desaparecer tecnología porque simplemente han sido desplazadas. Una Pero ¿qué sustituye a resulta? la otra. Exactamente, pero ¿qué resulta? Que en el caso, por ejemplo, en el caso mío, yo no veo la tecnología como un fin, yo la veo como un medio para lograr algún objetivo que yo quiero. Pero si tú tomas esta generación, que esta generación, su experiencia de placer está asociada a los dispositivos, entonces su interacción con el mundo, su interacción sensorial Es únicamente a través de los eso. dispositivos. Entonces, cuando tú ves que esto te está aislando de las demás personas, personas que son significativas para tu vida, como por ejemplo, La familia. una noche estaba en un restaurante con mi familia y al lado de mí había otra familia que también estaba en otra mesa. Nosotros estábamos hablando y ellos, cada uno de los que estaban en esa mesa, estaban ausentes porque cada uno estaba conectado con alguien en cualquier parte del mundo, Que no pero estaba ajenos a quién, a las personas que tenían alrededor. Y que quizás, son las verdaderas personas significativas de tu vida. Porque, ¿qué resulta? A veces a nosotros nos da miedo el interactuar porque entonces salen a flote nuestras realidades. Pero en el mundo virtual cada quien presenta su mejor cara. sí, Entonces, fíjate que por eso tenemos una generación, que no sé si tú has visto la ilustración, del vaso medio lleno, del medio vacío, y que hay alguien de esta generación que dice, el vaso me está me ofendiendo. está ofendiendo. ¿Tú sabes por El qué? millennial, Porque ahora tenemos una generación extremadamente susceptible, muy vulnerable. porque Todo le molesta. no puede resistir la Nada contradicción y todo lo que sea diferente a ellos es un tipo de agresión. Entonces, fíjate una cosa, eso es lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, en el día de mañana, yo no sé si nosotros vamos a tener un mundo con una condición distópica tipo Mad Max o esas concepciones apocalípticas que ponen en las películas futuristas, pero Sí. la generación que va a seguir realmente es preocupante, porque estamos perdiendo mucho de lo que nos caracteriza como sociedad y como individuos. Lo paradójico de todo esto es que las redes en su inicio eran vistas como la solución al aislamiento que producía el uso continuo de la Internet. Es decir, alguna persona se metía a Internet a leer libros, a ver películas, a leer sus noticias, y el método como para que las personas estuvieran más conectados con sus amigos, interconectados, fueron las redes. Sin embargo, el resultado estamos viendo que es totalmente diferente en la mayoría de los casos a lo que inicialmente se previó. Y qué interesante que hablamos con Elías Robles, que no se ha montado ahora en esta ola de advertir y de estudiar este tema de las redes sociales. Antes nos había dicho que tiene cerca de 40 años En tecnología. en O tecnología. sea, yo vi toda la tecnología que han pasado. ¿Y cómo compara la reacción de la juventud con esta con las anteriores? No hay comparación. Tú sabes, no podemos compararlo porque no Los son equipos tiempos no eran diferentes. la No, pero reacción. no, lo que pasa es que en aquel entonces tener computadora era algo como excéntrico. Cuando yo compré mi primera computadora en el año 80 temprano, Un lujo. no, la gente me preguntaba qué se hacía con eso. Era que estudiar para cómo Entonces se yo prendía, mismo decía, cómo mira, eso se conecta a la televisión, porque antes era por la televisión que se veía la computadora. Mm. Y entonces, y la grabación se hacía en cassette de audio, porque no habían los medios electrónicos como hoy, de disco duro, memoria USB, ni cosas como esa. Pero lo que hay que resaltar es que, aunque habían indicios, anteriormente existía un servicio que se llamaba BBS, que era donde uno se conectaba telefónicamente y ahí se dedicaba mayormente a bajar archivos y a veces se usaba el chateo, pero era un intercambio, pero no era tan rico visualmente, no era Ok. tan alucinante como lo que tenemos hoy en día. Lo cierto es que nosotros en aquel momento veíamos la tecnología como algo que no nos desplazaba. Por ejemplo, yo trabajé en aquel momento, mi primer trabajo
fue en los años 80. Yo trabajaba para una empresa multinacional donde habían computadores, donde habían un sinnúmero de facilidades de transmisión, muchas cosas sofisticadas, pero nosotros estábamos locos por terminar la hora de trabajo para irnos a juntar con nuestros amigos, para hablar, para compartir y ese tipo de cosas. Hoy en día, esa vinculación entre los individuos ha ido desapareciendo. Se ha perdido. Y máxime cuando nosotros andamos para arriba y para abajo con el teléfono, que es el medio por el cual uno se conecta con esa realidad paralela, para llamarle de algún modo. Usted como consultor, ¿cómo se puede evaluar la cantidad de horas que se pierde en una empresa producto de esta tecnología? Al punto que... Incuantificable. 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 Te cuento. ¿Qué se está haciendo para usted como conocedor de estas últimas tendencias en este tema? Es un grave problema para la organización. Te voy a explicar por qué. Nosotros hemos entrado en algún nivel de romanticismo. Y claro, ustedes han oído todas esas declaraciones tan bonitas de que hay gerentes de felicidad y que es la felicidad de los empleados y todo tipo de cosas. Capital humano. Todo ese tipo de cosas que suenan, mira, maravillosas. Pero ¿qué resulta? Tú tienes un grupo de personas que en vez de venir y concentrarse en realizar una labor, es muy posible que sobre un 50% de la estadía en el trabajo esté siendo no productiva. Porque más del 50%, o sea, la jornada casi completa. Una buena cantidad. Una buena parte de hecho, te lo digo porque parte de los sistemas que nosotros desarrollamos e implementamos para las organizaciones, precisamente lo que tratan es de controlar este uso, no porque queremos restringirlo, es porque afectan la productividad. Y yo te diría que si nosotros volviéramos y alcanzáramos un nivel de concentración en las cosas que nosotros hacemos, yo creo que la demanda de personal simplemente se reduciría en muchas empresas, porque aquellos que no están en una línea de producción y que no forman parte de una interacción con el cliente, una buena parte del día la están pasando simplemente en aspectos de ocio que están a veces escondidos dentro de investigación, además de que la capacidad de concentración, que por ende impacta la productividad, se ve afectada porque tú estás tú estás haciendo algo, te llega un correo, te llega un video, entonces son tantas las desconexiones que tú vives en el día que eventualmente tú volver al punto en el que tú estabas desarrollando una idea tiene un costo. Y eso lo vemos en las empresas, lo vemos en los centros de estudio. Claro. Y lo vemos prácticamente en todas partes. Incuantificable la cantidad de tiempo y de recursos que pierden las empresas por esto. Por eso es que la solución que muchas han encontrado ha sido bloquear el acceso a alguna de estas plataformas en esas empresas, y otras sencillamente han decidido que las personas no utilicen el teléfono, porque tú no haces nada con bloquearla en la PC, pero la tiene disponible en las redes individuales de cada uno de los empleados. Por eso es que tienen que desarrollar políticas de uso aceptable, donde la gente entienda y asuma compromisos con relación al tiempo en que ha sido contratada para trabajar. ¿Por qué? Porque entonces eso se ha confundido. Inclusive recuerdo que en alguna oportunidad hablaba con un ejecutivo y él me dijo de manera muy entusiasmada de que en Finlandia el acceso a Internet es considerado un derecho humano, que es algo inalienable. Digo, yo no tengo problema con eso. Lo que pasa es que de tal hora a tal hora me están pagando, no para yo defender mi derecho, sino yo vendí mi tiempo para producir para esta organización. Empresa, claro. Aparte de otras amenazas que existen, pero quiero hacer la salvedad de que como los que trabajamos en seguridad vemos los temas de las redes sociales como algo que llegó para quedarse y lo que tenemos que hacer es administrarlo. Tiene sus amenazas de por sí a la seguridad de las organizaciones, pero de manera muy interesante, cuando estaba conversando contigo, tú y yo no conocemos, y este encuentro vino como consecuencia ¿de qué? Del uso de las redes sociales. Uso de las redes. Y tú me hiciste mención de apariciones mías en el año ¿cuánto? 2010. 2009. Imagínate. 10 por ahí. Entonces, yo estaba chiquito cuando eso.
Sigamos. Yo te cargaba. Mira, te cuento que las redes sociales y todo este surgimiento de nueva tecnología tiene muchísimo de valor para la sociedad. Claro. Lo que pienso que nos está faltando es la sabiduría para administrarla. Bueno, esta sabiduría para hacer un uso sabio de las redes y que no nos enredemos en ella, de esa vamos a hablar después de la pausa. Continuamos con más de Nación RD. En la entrega de hoy hemos estado conversando acerca de las redes sociales, el impacto en la sociedad, el impacto en las empresas, y ahora sería bueno conversar sobre la recomendación de los expertos en el uso sabio de ellas. Cómo nosotros podemos acercarnos a esta realidad sin afectar nuestras relaciones interpersonales, sin afectar nuestro tiempo productivo y sin que su uso nos exponga al ciberacoso, a pedófilos en el caso de los más jóvenes y a cualquier persona que uno no sabe quién está malintencionado en el uso de ella y está aprovechándose de los datos que nosotros le suministramos. ¿Cuáles recomendaciones podríamos compartir? Mira, lo primero es que debemos desarrollar una filosofía personal de que todo, tal como dice la Biblia, de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Entonces, con este acercamiento a las redes sociales, que yo creo que son una bendición, creo que son una gran facilidad para la humanidad. De hecho, cada día más el comercio se mueve hacia algún tipo de facilidad electrónica, pero esto no debe llevarnos a deshumanizarnos y desconectarnos de las relaciones interpersonales reales. Es bueno compartir y tener amigos en toda parte del mundo, pero es mucho mejor todavía compartir con tu vecino. De hecho, mira, yo creo que este impacto que ha tenido el hecho de cómo las personas nos vamos aislando y nos vamos envolviendo en nuestro propio mundo, eso ha afectado el núcleo familiar. Porque fíjate que la familia no se sienta junta a ver la televisión. Antes era una regla prácticamente. Pero el lugar de encuentro. Pero compartían. Tú sabes, era un momento en que echa para acá, deja para acá, y la lucha, que mami, que cuando la novela, todo ese tipo de cosas, que con las hermanas, todo ese tipo de cosas que hacían de una vida familiar. Eso ha creado o ha tenido como consecuencia que sean pocos los espacios de tiempo donde la familia esté compartiendo juntas. Además de eso, si te das cuenta, uno de los peligros que está viviendo la sociedad dominicana hoy en día es que nuestras calles están desiertas. ¿Por qué están desiertas? Porque todo el mundo está metido, conectado a un dispositivo. Fíjate que en lugares donde no existe tanta afluencia económica, disponibilidad de comunicaciones, ¿qué hace la gente? La gente sale de las casas y sale al frente y comparte. Y sin darse cuenta, hace de eso un espacio más seguro. Sí. El aislamiento nos está llevando a vivir en inseguridad. Entonces, nosotros tenemos que buscar, fomentar, redescubrir, edificar lo que son las relaciones interpersonales, principalmente aquellas relaciones primarias que tienen que ver con nuestra familia. Que nacemos con la necesidad de intercomunicarnos, de interrelacionarnos. Somos entes sociales. Somos entes sociales, Dios nos diseñó así. Y precisamente una distorsión de eso es cuando queremos presentar, como decíamos hace un momento, presentarnos como no somos para satisfacer a personas que no conocemos. Y que también es posible que nos estén también vendiendo su mejor cara a nosotros. Que también, exactamente. Porque una tendencia antes, yo recuerdo cuando era adolescente, niño, era que las personas invertían mucha parte de su tiempo leyendo revistas porque querían saber qué hacían los ricos y famosos, qué hacían las personalidades. Pero ahora no. Ahora cada una de esas revistas han estado de capa caída
porque ahora la personalidad soy yo, ¿te entiendes? Y esa ínfula de superioridad, de informar, grandeza, de de importancia. grandeza, alimenta el ego y alimenta una autoestima súper inflada, que tiene sus consecuencias en la forma como nosotros decíamos hace un momento, que una sociedad a la que todo le ofende. Entonces, Todo lo ofende. y como el centro de El ejemplo todo, del vaso. El vaso está medio lleno, el optimista, el pesimista lo ve medio vacío, pero esta generación dice, el vaso me está ofendiendo. El vaso me ¿Qué está tiene ofendiendo. eso que ver con esto? y la feminista, ¿por qué es vaso y no basa? Exactamente. Hay toda una gran secuencia de eso. Toda una gran secuencia. A los padres, ¿cómo lidiar con la cantidad de horas que sus hijos invierten en estas redes? Porque las redes a veces son vistas como una válvula de escape para que el muchacho se esté tranquilo. Mira, es una pregunta compleja. ¿Tú sabes por qué? Porque es toda una cadena de situaciones y de eventos. Los padres hoy en día están más saturados de responsabilidades y necesidades y compromisos. El tránsito nos lleva más tiempo. Sí. Cuando llegan a la casa, ya los padres están explotados. Explotado. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí vienen los retos de sentarte con los hijos, pero ¿qué resulta? Que ellos mismos ya están, cuando ellos llegan a la casa, ellos están agobiados. También cansados. Entonces, los muchachos están con toda su energía, ¿y qué es lo que dicen? No, y le dan una tablet al niño. Para que se tranquilice. Pero ¿qué resulta? Que ellos lo que están haciendo con eso, sin darse cuenta, es distanciando a sus hijos de ellos mismos. E inclusive, tú te das cuenta que hemos llegado a un punto tal en que lo que dicen muchos padres, no, dale una tablet para que esté tranquilo. Pero ¿qué resulta? Que eso es a costa de ¿qué? Del tiempo de familia. Del tiempo de familia. También se da la situación en que se debe determinar una cantidad de tiempo el cual es aceptable. Reglamentar ese uso. Y también, oye, y tenerlo mientras te sea posible, porque después que los hijos son adolescentes o son adultos, ya ellos quieren tener su privacidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí nosotros debemos tener unas cuantas reglas. Si va a utilizar la computadora de la casa, la computadora que esté en un lugar visible, donde todo el mundo pase. Un niño, un menor no tiene por qué tener privacidad. La privacidad en un mundo que puede ser peligroso y que puede volverse en su contra. No agrediendo nada que tenga que ver con su intimidad, ni ninguna de esas cosas que muchos filósofos tienen en cuanto a los derechos del niño, pero sí sabiendo que no le otorgues un nivel de privacidad y confidencialidad al niño que él no está en capacidad de manejar. Ese es el detalle. Porque ahí es donde está el detalle. Porque muchos de los que nos hablan de la privacidad del niño, no nos hablan de los peligros. Entonces después te dicen, no, es que tú tenías que tener más cuidado. Pero entonces yo invadía su derecho y su privacidad. El derecho a la privacidad, que cuando se vulnera, se afecta el niño y afecta el padre. Y afecta a la familia. Y afecta a toda la ¿Por familia. qué? Porque, por ejemplo, cuando tú tienes niños que están haciendo uso no supervisados o en cualquier momento, ¿qué es la próxima conversación que se va a dar entre un niño y una niña? Va a llegar el momento en que viene esta famosa propuesta, yo te enseño el mío si tú me enseñas el tuyo. Y ahí viene ese intercambio donde ¿quién es que sale perdiendo mayormente? La jovencita. Y vemos cómo esto viene traduciéndose. Ahora, yo quiero y siempre resalto que nosotros no podemos llenarnos de reglas, porque simplemente no vamos a poder cumplirlas. No. Y el problema de la sociedad no radica en ausencia de reglas, radica en el corazón del hombre. Entonces nosotros tenemos que trabajar en formar hijos que sean lo suficientemente fuertes para atravesar este proceso de crecimiento en donde hay tantas demandas y tanta interacción no supervisada al menor daño posible. Es donde está, yo creo, el gran reto que deben asumir los padres en este sentido, donde en el pasado se decía que una televisión no sustituye al padre, que una persona de servicio no sustituye al padre, pero también, igual que en el pasado, o peor todavía, que una conexión a las redes sociales tampoco sustituye al padre, por el contrario, puede convertirse en un gran peligro para los niños. Así es. Bueno, don Elías Robles, muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrega de hoy. Con esta reflexión tan interesante, despedimos esta interesantísima conversación, haciendo un llamado a que las redes en sí no son buenas ni son malas,
depende de cómo Son medios. está el corazón de ese que le está utilizando. Claro. ¿Cuál es el fin que tiene esa persona? Y son medios para lograr objetivos, no son el fin en sí misma. Ustedes, gracias por habernos acompañado en la entrega de hoy de Nación RD. Israel Figueroa estuvo con ustedes y será hasta la próxima.